Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén súper bien y listos para descubrir algo realmente impactante hoy. Y es que, como ya habrán notado por el título, prepárense porque hoy vamos a hablar de una transformación que dejó a todos boquiabiertos. Exacto, vamos a sumergirnos en el increíble cambio que ha experimentado Can Yaman. Y cuando digo increíble, es increíble. Para los que quizás no lo conozcan, Can Yaman es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Lo hemos visto en series turcas que han dado la vuelta al planeta, series que han enamorado a millones de personas y que han cruzado fronteras. Series como Erkencikus, donde, por cierto, su papel como Can Divid lo catapultó a la fama internacional. Y es que este hombre, además de ser un actor talentoso, tiene un físico, bueno, digamos que es un hombre que llama mucho la atención, un hombre que irradia carisma y que indiscutiblemente tiene un atractivo que enamora. Pero, ¿qué es lo que ha hecho que esta transformación sea tan comentada y pero tan impactante? Pues hoy vamos a desmenuzar cada detalle, desde sus inicios hasta el Can Yaman que conocemos hoy en día, pasando por los momentos que realmente marcaron la diferencia en su aspecto físico. Así que, sin más preámbulos, vamos a zambullirnos en este fascinante mundo. Y antes de empezar, ya saben, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo. Y ahora sí, empecemos. Can Yaman al principio de su carrera, era conocido por su físico atlético pero con un aspecto más, digamos, normal. Tenía ese encanto natural, esa sonrisa que ilumina, ese aire de chico de al lado, el amigo, el hermano, el novio ideal que todas soñamos. Sus primeros papeles, aunque ya mostraban su talento actoral, lo posicionaban como ese chico de la sonrisa fácil, el que te conquista con su amabilidad y su cercanía. Y la verdad es que ya entonces tenía lo suyo, claro que sí, ya tenía esa chispa, ese atractivo innegable, pero no había llegado a ese nivel de transformación que vemos ahora. Podemos decir que en sus inicios Can Yaman era un hombre guapo, atractivo con un físico envidiable para muchos, pero que estaba, digamos, en proceso de evolución, en plena construcción de su imagen y de su carrera. Un diamante en bruto con un potencial enorme. La transformación de Can Yaman no fue de un día para otro, como si se tratara de un truco de magia. No fue un cambio repentino, un milagro. Fue un proceso, un camino recorrido paso a paso, una decisión consciente, meditada y firme de cuidar su cuerpo, de llevar su físico al máximo, de esculpirlo y moldearlo para alcanzar un objetivo. Y esto obviamente implica mucho trabajo, mucha dedicación, constancia, disciplina y por supuesto, un cambio radical en el estilo de vida, en la forma de entender la salud y el bienestar. ¿Qué hizo exactamente Can Yaman para lograr esta increíble transformación? Pues amigos, la clave está en tres pilares fundamentales que se entrelazan y se potencian: la dieta, el entrenamiento y por supuesto el cuidado personal. Tres pilares que, como los pilares de un templo, sostienen su impresionante cambio. En cuanto a la dieta, es fundamental. No se puede construir un cuerpo escultural, definido y musculado sin una alimentación adecuada. La dieta es la base, el cimiento sobre el cual se edifica todo el esfuerzo posterior. Can Yaman, al parecer, sigue una dieta muy estricta, una dieta que podríamos calificar de deportiva, diseñada para optimizar el rendimiento y la ganancia muscular. Una dieta que es rica en proteínas, esenciales para la construcción y reparación de los tejidos musculares, con pocos carbohidratos, que se ajustan cuidadosamente para controlar los niveles de energía y evitar el almacenamiento de grasa, y por supuesto, mucha agua, vital para la hidratación, la función celular y la eliminación de toxinas. Evita los alimentos procesados, que suelen estar cargados de azúcares, grasas saturadas y aditivos que perjudican la salud y dificultan la pérdida de grasa. Se centra en alimentos frescos, naturales y nutritivos. Consume muchas verduras, frutas que aportan vitaminas, minerales y fibra, elementos clave para la salud y el bienestar. Y sobre todo consume proteínas de calidad, como carne magra, pescado, huevos y productos lácteos bajos en grasa, que son esenciales para construir y mantener su masa muscular, para darle esa forma y definición que tanto admiramos. Imaginen la disciplina que esto requiere, es admirable. Pensar en renunciar a los antojos, a los placeres culinarios que nos ofrece la vida, y ceñirse a un plan estricto de alimentación día tras día, es algo que solo se logra con una determinación férrea y una motivación inquebrantable.
El entrenamiento es otro aspecto crucial, el segundo pilar fundamental de su transformación. Can Yaman es un apasionado del ejercicio, un entusiasta del bienestar físico y se dedica a entrenar de forma constante y consistente. No es un entrenamiento esporádico de vez en cuando, sino una rutina establecida, un compromiso con su cuerpo y con sus objetivos. Se sabe que practica diferentes disciplinas, que combina el ejercicio para trabajar todos los grupos musculares de manera equilibrada y efectiva. Combina el trabajo con pesas, que es esencial para la ganancia de masa muscular y la definición, con ejercicios de cardio, como correr, nadar o andar en bicicleta, que ayudan a quemar grasa y mejorar la resistencia cardiovascular, y probablemente entrenamiento funcional, que busca mejorar la fuerza, la flexibilidad, la coordinación y el equilibrio. Su rutina de entrenamiento es intensa y está diseñada para trabajar todos los grupos musculares, para esculpir su cuerpo de forma integral. Para ello se apoya en entrenadores personales, profesionales cualificados que le guían, le asesoran y le ayudan a alcanzar sus objetivos, a superar sus límites, a maximizar su potencial. Y vaya si lo hacen. Podemos ver en sus fotos y vídeos cómo su cuerpo ha ido cambiando, cómo la masa muscular ha ido aumentando y cómo la definición es impresionante. Los músculos se ven marcados, definidos, esculpidos a la perfección. La transformación física es evidente y habla por sí sola del esfuerzo y la dedicación que le pone al entrenamiento. Y por último, pero no menos importante, está el cuidado personal, el tercer pilar de su transformación. Este abarca un conjunto de hábitos y rutinas que contribuyen a mantener una imagen impecable y a potenciar el bienestar general. Esto incluye el descanso adecuado, fundamental para la recuperación muscular y para que el cuerpo pueda adaptarse al entrenamiento intenso, la hidratación, que es esencial para la salud y el rendimiento, y por supuesto, el cuidado de la piel y el cabello. Can Yaman presta mucha atención a su apariencia, a los detalles que hacen que su imagen sea cuidada y atractiva. Una buena rutina de cuidado de la piel, con limpieza, hidratación y protección solar, ayuda a mantener su aspecto joven y radiante. El cabello siempre impecable, con un corte adecuado y un estilo que resalta sus facciones, también juega un papel importante en su imagen. El descanso, el sueño reparador, es fundamental para la recuperación física y mental, para que el cuerpo se regenere y para que pueda afrontar los retos del día a día. Además, el cuidado personal incluye una buena higiene, el uso de productos de calidad y la atención a los pequeños detalles que marcan la diferencia. Es un conjunto de hábitos que demuestran el compromiso de Can Yaman con su salud y su bienestar. Pero, ¿qué momentos específicos fueron clave en esta transformación? Bueno, hay varios que podríamos destacar, momentos que marcaron un antes y un después en su evolución física. Uno de ellos, sin duda, es su preparación para ciertos papeles en sus series. Por ejemplo, para la serie Sandokan, Can Yaman se sometió a un entrenamiento aún más intenso, un entrenamiento diseñado para transformar su cuerpo en el de un guerrero, en el de un personaje que exige fuerza, resistencia y agilidad. Este entrenamiento, más allá de lo habitual, fue el punto de inflexión, el momento en el que su físico se transformó de manera espectacular. Su cuerpo ganó más masa muscular, la definición se hizo más evidente y su físico alcanzó un nivel de perfección que impactó a todos. Esto fue algo que impactó mucho a sus fans y a la prensa, que no dejaban de hablar de su increíble cambio, de su dedicación al trabajo y de su capacidad para transformarse y adaptarse a los diferentes roles que interpreta. La preparación para Sandokan fue un claro ejemplo de cómo Can Yaman se entrega en cuerpo y alma a sus personajes. Otro momento clave fue cuando comenzó a compartir más fotos y vídeos de sus entrenamientos en sus redes sociales, en Instagram principalmente. A través de sus publicaciones, sus seguidores pudieron ser testigos de primera mano del esfuerzo y la dedicación que ponía en su transformación. Pudieron ver las rutinas de entrenamiento, la disciplina, el sudor, el esfuerzo, los resultados. Esto generó mucha admiración por parte de sus seguidores, quienes vieron en él un ejemplo de perseverancia, de disciplina, de superación personal. Vieron que con trabajo, con constancia y con determinación, se pueden alcanzar los objetivos. Vieron en Can Yaman un modelo a seguir, una inspiración para llevar una vida más saludable y activa. Las redes sociales se convirtieron en una ventana a su mundo, a su esfuerzo, a su dedicación, y su transformación inspiró a muchos a cuidar su cuerpo y a perseguir sus sueños. Además, su evolución en cuanto al estilo de vestir también ha contribuido a esta transformación, al cambio de imagen. No solo ha trabajado en su físico, sino también en su estilo, en cómo se presenta al mundo.
Ha ido cambiando su imagen, adaptándola a su nueva forma física y a su personalidad. Ha optado por looks más modernos, elegantes y sofisticados que realzan su físico, que resaltan sus músculos, que acentúan su atractivo. Ya sea en eventos públicos, en sesiones de fotos o en su día a día, Kanyaman sabe cómo combinar las prendas, cómo elegir los colores, cómo crear un estilo propio y que le sienta perfecto. Esto, combinado con el cuidado de su cabello y barba, le da un aspecto aún más atractivo, moderno y sofisticado. La elección de su ropa, el peinado, la barba, todo está pensado para potenciar su imagen y para mostrar al mundo la mejor versión de sí mismo. Pero, ¿qué opina la gente de esta transformación? Pues en general, la reacción ha sido muy positiva. Sus fans, sus seguidores, están encantados con el cambio, con el resultado de su esfuerzo. Lo consideran un ejemplo de superación y de dedicación al trabajo, una demostración de que con trabajo duro se pueden lograr los objetivos. Se han generado debates en redes sociales sobre si esta transformación es natural, o si ha recurrido a algún tipo de ayuda. Es normal que se generen estos debates, sobre todo cuando se trata de un cambio tan radical. Pero independientemente de esto, lo cierto es que Kanyaman ha logrado un físico envidiable y que ha dejado a todos boquiabiertos. Su transformación es, sin duda, un ejemplo de cómo el esfuerzo, la disciplina y la dedicación pueden llevar a resultados increíbles. Es un ejemplo de cómo la constancia y la perseverancia pueden transformar la vida de una persona. Es importante destacar que, más allá de su aspecto físico, Kanyaman es un actor talentoso y comprometido con su trabajo. Su transformación no solo es estética, sino también una muestra de su dedicación y profesionalismo. Se preocupa por su salud y bienestar, lo que es fundamental para su carrera y para su vida en general. No es solo un físico, sino un conjunto de valores y de hábitos que le permiten rendir al máximo en su trabajo y disfrutar de una vida plena. Su transformación es un reflejo de su personalidad, de su determinación y de su compromiso con la excelencia. En resumen, la transformación de Kanyaman es un ejemplo de cómo el trabajo duro, la disciplina y el cuidado personal pueden dar resultados espectaculares. Desde sus inicios con un físico más normal, hasta el impresionante cuerpo que luce actualmente, ha recorrido un largo camino. La dieta, el entrenamiento y el cuidado personal han sido clave en esta transformación, y su dedicación ha sido fundamental para lograr este cambio. Ha demostrado que con esfuerzo y perseverancia se pueden alcanzar los objetivos, que con trabajo y dedicación se pueden superar los límites. Su transformación es una fuente de inspiración para todos aquellos que sueñan con mejorar su físico y su bienestar. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo sobre la increíble transformación de Kanyaman. ¿Qué les pareció? ¿Les sorprendió tanto como a mí? ¿Qué es lo que más les llamó la atención? ¿Cuál de los 3 pilares creen que fue el más importante en su transformación? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos y saber qué opinan. Me interesa mucho leer sus reflexiones sobre este tema. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Y ya saben, activen la campanita para no perderse ningún vídeo más. Gracias por estar aquí, gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.